Muy bien, entonces creo que ya estoy grabando. Entonces, permítanme un tantito para acomodarme acá. Bienvenidos, ¿qué tal? Vamos a agregar algunos más a la sala. Muy bien. Entonces, ¿cómo les va? ¿Qué tal las clases con Cruz? No sé si hay alguna duda de lo que hayan visto con él en la clase de ayer. Vi que hubo un pequeño repaso sobre este asunto de cómo le asociábamos a una matriz una lineal y viceversa, cómo a una transformación lineal le podemos asociar una matriz. Eran cosas que ya habíamos comentado la semana pasada. Entonces, ¿dudas con eso que vieron? ¿Alguna duda, sugerencia, comentario? No sé si quieran que veamos algún ejemplo. ¿Todo chido? Dicen por ahí. Muy bien. Pues, ¿qué vemos entonces? Vamos a admitir un poco más de gente. Con Cruz vieron la siguiente definición, ¿no? De que... A ver, por ahí déjame ver qué dicen en el chat. Se quedaron en valores y vectores propios. Ok. Muy bien. Sí, para este tema de diagonalización vamos a ver algunas definiciones. Es muy normal, ya saben que cuando se empieza un tema nuevo, mucho de la primera parte son definiciones para saber con qué vamos a trabajar y ya luego, a partir de ahí, vamos viendo qué propiedades le sacamos a las cosas que definimos, ¿no? Entonces, definíamos, por ejemplo, que era que una transformación fuera diagonalizable, ¿no? Entonces, T en B. Además, bueno, primera definición importante que espero también recordemos, un operador lineal no será otra cosa más que una transformación lineal que va del espacio en sí mismo. Eso lo mencionaba Cruz también ayer y adelantado también anteriormente, vamos a estar trabajando mayoritariamente con estas transformaciones que van del espacio en sí mismo porque nos interesa ver cómo se comportan estas bases y para eso queremos trabajar con la misma base de ambos lados y encontrar estas bases adecuadas que hagan la magia de transformar mis matrices en matrices diagonales. Para esto, a ver, ¿todo claro con las definiciones de ayer? ¿Quieren que repasemos alguna definición, que veamos un ejemplo de alguna de esas? ¿O quieren que les adelante un poco de la definición de vector propio, que creo que es la que no hemos visto? ¿Qué opinan? Yo digo que veamos lo de vector propio. Por ahí dicen que quieren ver la de vector propio. En el chat, por ahí algunos dicen que todo claro. Alguien dice que quiere ver algunos ejemplos. Entonces, bueno, vamos a ver la definición de vector propio, hacer algún ejemplo. Por ahí saldrá también como ejemplo para valor propio, porque van asociados el vector propio y el valor propio de alguna manera. Y si es necesario aclarar algo sobre este asunto de las transformaciones y sus matrices y las relaciones entre ellas, también podemos checarlo, ¿va? Entonces, empezamos con esta definición que dice lo siguiente. Definición, un vector B de un espacio B es vector propio de una transformación T de un operador. Entonces le voy a poner de un operador lineal T que va de B en B si
Entonces, estas son como de nuestras primeras condiciones, ¿no? Para familiarizarnos más con este término lineal. Y también a eso le vamos a llamar vector propio. A veces también se le conoce como eigenvector o vector característico, ¿no? Son distintos nombres que tenemos, lo mismo que para los valores propios. Ayer igual lo mencionaba el profesor. Podemos encontrarlos bajo el nombre de valor propio, eigenvalor o valor característico. En este caso, vamos a decir que un vector dado B será vector propio de T si se cumple, primero que nada, que este vector B sea distinto del vector. ¿Sí? Entonces, primera cosa importante que vamos a pedir, que ese vector sea distinto de 0. Y segundo punto, existe un escalar lambda en el campo, tal que T evaluado en B es lo mismo que lambda por B. ¿Bien? Entonces tenemos aquí la definición de qué es que algo sea un vector propio. Si se dan cuenta, esta última condición se parece a lo que teníamos cuando pedíamos que algo fuera valor propio. De hecho, al observar esta definición nos damos cuenta que este escalar lambda que aparece aquí abajo, necesariamente al cumplir estas condiciones, este valor lambda será un valor propio de la transformación T. ¿Se dan cuenta? Entonces, siempre que tengamos vectores propios, sabremos pues que nuestra transformación tiene valores propios, ¿sí? Pues al tener un vector propio, ese vector propio tendrá asociado este escalar y podremos encontrar al menos ese valor propio para mi transformación. Entonces, ¿clarísimo? De hecho, para ser un poco más específicos con el nombre, tendríamos que decir, es un vector propio de T, ¿no? O un vector propio para la transformación T. ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda con la definición? Ninguno. Muy bien, todo bien, dicen por ahí. Perfecto. ¿Tiene alguna notación especial? ¿Tiene alguna notación especial? No, no tenemos ninguna notación especial para estos vectores propios. Tenemos los nombres, ¿no?, que les acabo de mencionar, pero ninguna notación en particular, no se preocupen. De hecho, lo otro que les quería decir es que podríamos decir en este caso que el vector propio está asociado a este valor propio lambda. ¿Sí? Ahora, a ver. Ay, antes de que borres, ya borraste, ¿verdad? Solo quería verlo otra vez. Gracias. A ver, déjame volver a escribir rápidamente lo que borré. No fue mucho. A ver, ahí está lo que teníamos. ¿Cuál es la duda? No, ya está bien, gracias. Bueno, seguros. Ninguna. ¿Alguna captura o algo? Ahora sí, pues rápidos ejemplos. Necesitamos un operador. A ver, vamos a ver un ejemplo muy general en el que, sin importar qué espacio vectorial nos agarremos, vamos a tomar una transformación muy particular. Si nos tomamos la identidad, ¿ustedes qué dicen? ¿La identidad tiene vectores propios, valores propios? ¿Sí, no? ¿Cuáles? Sí, son todos y los valores propios es el uno del campo. Exactamente. En este caso, para todo vector B en B, tenemos que T de B es igual a B, que es lo mismo que si multiplicáramos a B por el 1 del campo. ¿Sí se ve? Sí. Eso quiere decir que casi todos los vectores de B van a ser vectores propios. Menos el 0, ¿no? Exacto, ¿no? Por ahí alguien nos lo acaba de decir. Sí. Todos menos el 0. El 0 será el único vector de B que no sea vector propio. ¿Sí? Entonces,
Por lo tanto, si B está en B menos el 0, B es vector propio. ¿Sí? Siempre que yo me agarre a alguien que no sea 0, ese será vector propio. Porque al no ser distinto de 0, ya cumple con la primera condición. Y esto de aquí me dice que va a cumplir con la segunda condición. ¿Todo bien? Ujú. Muy bien. Ahora, eso quiere decir que el 1 del campo es valor propio de la identidad en B. Otra vez, salvo una pequeña condición. Para que esto se cumpla así en general, que el 1 del campo siempre sea valor propio de esto, necesitamos pedirle nada más una condición particular a B, y es que justamente no sea el espacio que consta solo del vector 0. Si B es distinto del vector 0. ¿Sí? En el caso muy particular de que tuviéramos aquí el subespacio trivial que nada más tiene un vector y ese vector es el vector 0, pues ninguna transformación que tú te agarres de ese espacio en sí mismo podría tener valores o vectores propios, simple y sencillamente por no tener vectores distintos de 0. Pero salvo ese caso muy patológico, el 1 del campo siempre será un valor propio, perdón, para esta transformación. ¿Se entiende esa parte? ¿Queda claro? Sí. ¿Sí? Muy bien. Entonces, También tenemos un ejemplo, mándame. uno es el único valor propio, ¿no? En este caso, además, podríamos asegurar que el 1 sería el único valor propio. ¿Por qué? Porque si nosotros suponemos que... ¿Cómo ponemos esto? Supongamos que R en el campo y R distinto del 1. ¿Qué pasa si suponemos que ese R es valor propio? Y R valor propio de la identidad en B. Entonces, ¿qué pasa en ese caso? Creo que llegaríamos a una contradicción porque, o sea, estaríamos multiplicando un elemento, un vector, por un elemento del campo y estaríamos obteniendo que debería de ser el 1 del campo, ¿no? Porque al final de cuentas tendríamos que tener que es... ya me revolví un poco. A ver, tendríamos más o menos lo siguiente, ¿no? Tendríamos, así resumiendo un poco la idea, esto es lo que resultaría aquí abajo. Ajá, y eso solo lo cumple el 1 del campo, ¿no? Ok, ¿por qué solo lo cumple el 1 del campo? Porque es único, ¿no? El, el neutro multiplicativo es único, ¿no? Otro multiplicativo es único. Efectivamente, eso no es algo que se dé como parte de la definición de campo, me parece, pero es una, pero no, nos va a quedar como consecuencia, ¿no? O sea, por la forma en la que operamos estas cosas y la asociatividad y demás propiedades. Pero sí, se demuestra efectivamente que el 1 del campo es único, ¿no? Pero el neutro es único. Ahí escrito muy al margen. Entonces, esto se demuestra en lineal 1. Espero que todo el mundo recuerde más o menos eso. Si hay alguna duda, igual lo checamos, pero...
Son de esas propiedades básicas de campo. Por ahí dicen algo en el chat. Pero el campo es un grupo con la multiplicación. Ok, sí. Por ahí dicen, efectivamente, una buena observación. El campo es un grupo con la multiplicación, o sea, bueno, el campo menos el 0 es un grupo con la multiplicación por los inversos multiplicativos, ¿no? Que aquí pues también podríamos multiplicar por el inverso multiplicativo de este chavo. Nos quedaría aquí el inverso de R es igual a 1 por B, que es B. Y entonces tendríamos que esto es lo mismo que el inverso de esto por esto y cosas de ese estilo. ¿Se ve? ¿Algún otro ejemplo más ilustrativo de valores propios, vectores propios? A ver, será bueno también agarrar algo de familiaridad trabajando con otros espacios. Por ahí dicen, en un grupo el neutro es único. Efectivamente, en un grupo el neutro es único, pero incluso en las propiedades de grupos no pedimos que el neutro sea único. Eso es algo que es consecuencia de los otros axiomas de grupos. Lo mismo que en campos. O sea, no se pide que el neutro multiplicativo sea único, pero es una consecuencia de. Entonces se puede demostrar. ¿Va? Ahora les decía, ¿qué espacios vectoriales conocen además de los euclidianos y las matrices? Por ahí se puede demostrar por la unicidad, efectivamente. Pero a ver, ¿qué otros espacios vectoriales conocen? ¿Con cuáles les gustaría trabajar? Polinomios, ok. ¿Todo el mundo ya ha trabajado con espacios de polinomios antes? Bichos que se ven de esta forma. Digamos, si K es un campo. Entonces, escribimos así los polinomios. ¿Sí? Donde esto es igual a todos los bichos de la posible forma ANX a la N más shalala, hasta A0 X a la 0, tal que I está en K para todo I y N es algo natural. ¿Okay? Entonces lo expresamos como sumas de estas cosas donde los coeficientes serán escalares del campo. Tengo potencias de una X, que es alguna variable ahí indeterminada. Y esta N pues, es algo natural, ¿no? En este caso, polinomios de grado finito todos. ¿Sí? Hay algunas especificaciones. Por ejemplo, si quisiéramos trabajar nada más con polinomios de grado 2 o menos, podríamos poner algo así. Y estos los escribiríamos de la forma A2 X cuadrada más A1 X más A0. Todo esto tal que A2, A1 y A0 están en el campo. ¿Sí? Por ejemplo, estos comprenderían todos los polinomios con algún grado finito y estos comprenden nada más los polinomios que tienen grado menor o igual a 2. Entonces, estos bichos de acá donde posiblemente algunos de estos coeficientes sean 0, ¿no? Entonces, ¿todo el mundo bien con polinomios? ¿Recuerdan cuál es la base canónica para los polinomios? No. Es la de 1, Era 1x, x cuadrada. X a la N. Exactamente. Justo esa. X a la N. De hecho, este cuate no tiene, o sea, si lo escribimos de esta manera, no tiene una base finita, ¿verdad? Porque pues necesitaríamos seguirle agregando vectores X a la cualquier potencia natural.
Entonces necesitamos al menos tantos como naturales. ¿Se ven? Este espacio de aquí, de hecho, tiene una base numerable. ¿Se ven? Ahora, ¿cuál es entonces la base para este? Pues una base para este de acá serían los vectores, como lo decía por ahí, 1x y x cuadrada. Y hasta ahí, ¿no? En este caso nada más. Es decir, estos chavos de aquí son una base para este espacio. ¿Va? Sobre cómo operamos esto, se opera mucho como los polinomios reales siempre se han operado. O sea, de hecho, aquí también podríamos poner a los reales como el campo. Si yo multiplico por un escalar, se multiplica pues, cada uno de mis sumandos por distributividad. Si yo quiero sumar dos polinomios, pues se suman según sus coeficientes, ¿no? Una suma normal de polinomios. ¿Todo el mundo bien con las operaciones básicas de polinomios? Sí. ¿Sí? Ok, interpretar ese silencio como una afirmación. Siguiendo con esto. Entonces, uno de nuestros espacios, vamos a trabajar con los polinomios. Y queremos una T. Vamos a tomarnos los polinomios de grado menor o igual a 2 para no hacernos bolas. Y si quieren, para hacer así un ejemplo muy particular, tomémonos los reales. ¿Va? Entonces, ¿qué transformaciones lineales conocen de los polinomios en los polinomios? Hay una muy bonita y muy importante de sus cursos de cálculo. De hecho, déjenme cambiarle aquí el nombre por D. La derivada. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa si yo me tomo aquí la derivada? Digamos que... Rodrigo, Mándeme. yo tengo una duda. ¿Por qué pones 2 mayor igual? ¿Qué no le tendrías que poner 2 menor igual? Tienes toda la razón. Ese es pequeño Ya. descuido de notación por mi parte. Sí, porque queremos los de grado menor o igual a 2, ¿no? No, pero espera, sí estaba bien. Déjame volverlo a poner. No, sí lo había escrito como debía ser. O sea, cuando yo pongo este menor o igual de este lado, o sea, al poner el 2 aquí, es como que lo que quiero comparar lo voy a poner del otro extremo. Entonces, digamos que aquí estoy hablando de polinomios de grado n, donde esa n va a ser menor o igual a 2. Nada más que como que por un pequeño abuso de notación solemos omitir esa n de ahí, y entonces nada más escribimos esto. Se podría escribir de la otra manera si lo pensáramos así, digamos, ¿no? Y entonces yo hubiera podido haber escrito así como el signo de menor o igual y luego el 2. Pero si escribo el 2 primero y luego este signo, entonces quiere decir lo mismo. Entonces, poner la n ahí está bien, o sea, como denotación. Pues es gusto personal, X. ponerlo de este lado o del otro lado. Sí. Cualquiera de las dos. O sea, mientras... lo importante en este caso es que lo estamos comparando con el 2 y que el 2 esté como del lado correcto de donde querramos comparar. Es decir, las dos formas correctas de escribirlo hubieran sido así o así, ¿no? Ok. Entonces, ya, ¿todo claro con la notación? Sí. Muy bien. Entonces, tenemos estos. Ya habíamos dicho, la base canónica para estos polinomios iba a ser el 1, x y x cuadrado. Esta es una base para estos chavos. ¿Sí? ¿Y cómo se comporta la derivada aquí? A ver, ¿cómo sacaríamos la matriz asociada a esto? Por poner un ejemplo de eso.
Tomando la derivada de cada elemento de la base y poniéndolo como combinación lineal de la base. Sí, ¿no? ¿Cuál es la derivada del 1? 0. 0. Bueno, que en ese caso, siendo muy estrictos, tendríamos que ponerles gorrito aquí a los chavos para indicar que son vectores. Entonces, nada más por tradición y porque suelo hacerlo, vamos a ponerle sus gorritos, ¿no? Sería el 0 vector. La derivada de x sería derivada de x. ¿No? 1. 1. 1, muy bien. Derivada de x cuadrada, esa está más difícil. 2x. 2x, muy bien. Entonces, ahí tenemos las derivadas de esos tres chavos, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer a continuación? Expresarlos como vectores coordenados de la base, ¿no? Y eso nos da las columnas. Ok, a ver, si yo lo expreso, a ver, voy a ponerles unas flechitas aquí. Entonces, si yo expreso ¿qué coeficientes va a tener? 0, puro 0. Como esos de ahí, ¿no? Ujú. De acá. 1, 0, 0. Efectivamente. Y este último. 0, 2, 0. Muy bien. Y luego, Pues ya esas son las columnas de la matriz asociada, ¿no? y vamos a probar esto, entonces. Bueno, ya quedó ahí para el screenshot. Entonces tendría que ser esa, ¿no? Sí. Y sí, ¿no? Bueno, nosotros podríamos acomodar por aquí. Por ejemplo, esos son los coeficientes correspondientes al vector x. Ajá. Y efectivamente este producto se ve que me va a dar 1. Ahora, aquí, si yo pongo las coordenadas de que eran nada más las de... O sea, si yo pongo las coordenadas del 1, me va a dar 0, ¿no? Y si yo pongo las coordenadas del último, es decir, estas coordenadas que son las coordenadas correspondientes a x cuadrada, me va a dar justamente los coeficientes correspondientes a 2x. ¿Verdad? Sí. Bueno. Entonces, ya sacamos nuestra matriz y todo. Ahora, sobre la pregunta de los vectores y valores propios, ¿qué vectores propios o valores propios tendrá esta transformación? ¿Ninguno? Ninguno. ¿Y cómo podemos checar que ninguno? Creo que los polinomios, bueno, no sé, de grado 1, que serían los escalares. No, de grado 0, perdón. Esos no van a ser vectores propios, ¿no? ¿Los vectores de grado 0 serían vectores propios? No, porque al meterlos a la transformación van a ser 0, ¿no? ¿Y cuál es el problema con eso? Que un vector propio no puede ser 0, ¿no? Un vector propio no, pero pues tú no estás metiendo siempre ahí vectores iguales a 0, ¿no? A ver, por ejemplo, ¿quién sería t de mi polinomio 1? Sería 0, ¿no? Ajá. ¿Y a poco no es cierto que eso es lo mismo que si yo tomo el 0 del campo, que en este caso es el 0 de los reales, y lo multiplico por mi vector 1? Sí, sí es cierto.
Entonces, en este caso sí parece cumplirse, ¿no? O sea, tenemos un vector que es distinto de 0. Este es el que es importantísimo que sea. Sí, es cierto. Este es distinto de 0, pero al momento de que yo le aplico la transformación, me cae en lo mismo que si yo lo hubiera multiplicado por 0, y el 0 sí puede ser un valor propio. Eso creo que lo había mencionado también en la clase del del jueves pasado, que por cierto, también, rápida nota, me tardé unos días en subir los videos y las fotos de la clase pasada. Estuve ocupado el fin de semana y no tuve chance, pero hoy ya lo trepé todo, y por si lo quieren revisar lo que vimos en esa última ayudantía. Creo que por ahí menciono también que el 0 sí puede ser un valor propio, ¿no? Sí. Siempre y cuando, pues, obviamente necesita entonces estar asociado a vectores que sean distintos de 0, que caigan ahí. ¿Va? Entonces, podemos asegurar que sí tenemos valores propios en esta transformación. Al menos tenemos el 0 como valor propio. Y Sí. tenemos valores propios, al menos todos los polinomios de grado 0, ¿no? Aquellos donde no aparece ninguna x. Menos el 0, ¿no? Menos el polinomio 0. Sí, sí, sí. Cualquier polinomio de grado 0 menos el 0 mismo será un vector Sí. propio. ¿Tendremos otros vectores propios aparte de ese? No, 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 no. ¿No? A ver qué. Al menos con los elementos en la base, digo, ya vimos que este primer elemento de mi base sí resulta, ¿no? Ahora, con cosas que se vean como múltiplos de mi segundo elemento, ¿cuál es el problema? Que les baje el grado la derivada, ¿no? Efectivamente, y no hay ningún escalar por el que nosotros podamos multiplicar que eleve el exponente de x, porque x por sí mismo en este caso no es un escalar, es algún bicho ahí raro, ¿no? Sí. O sea, es una indeterminada. Sí, dejémoslo ahí. O sea, representa un valor arbitrario para una función. En realidad los polinomios, recuerden, son funciones, y entonces x representa el valor arbitrario donde estamos evaluando esa función polinómica. ¿Más o menos? ¿Se entendió? Sí. ¿Sí han visto también a los polinomios como funciones? Sí, dicen por ahí en el chat. Perfecto. Sí, en esencia eso es lo que son, ¿no? Son funciones evaluadas en una x. Por eso es que no nos podemos meter directamente con esa x, porque realmente quién sabe quién vaya a ser esa x. O sea, esa x es alguna cosa arbitraria que podría tomar distintos valores según donde evaluemos. Por eso es, pues, que efectivamente ningún escalar podría hacer que nos afecte el exponente de esas x. Lo mismo pasa un poco con los múltiplos que fueran de esta x cuadrada. La derivada nuevamente le baja el grado y no hay ningún escalar que nosotros podamos ocupar para recuperar ese grado perdido, digamos. Entonces, ¿qué dicen? ¿Serán estos, pues, todos los vectores propios? ¿Y será el 0 el único valor propio? Pues creo que sí. Parecería que sí, ¿no? A ver, pues sí, se debería poder demostrar. ¿Cómo demostraríamos eso? A ver, voy a borrar esta parte de acá. Tomando unos polinomios de grado 2 y 1 arbitrarios, tal vez. A ver, supongamos que existe algún polinomio de grado mayor a 0, que es vector propio de aquí, ¿no? Entonces, que yo tengo un ax cuadrada más a1x más a0 con a2 o a1 distintos de 0.
Entonces, si yo supongo que este vector con alguna de estas potencias distintas de 0 es un vector propio, entonces vamos a ponerle aquí tal que t de todo este bicho. Déjenme ponerle a este bicho f de x para ahorrarme tinta. Entonces, recordando esto que los polinomios los podemos ver nada más como funciones de x, entonces abreviaré este bicho como f de x para ponerlo aquí más fácil. Espero que a nadie le perturbe. Y entonces queremos que eso sea igual a lambda veces f de x para algún lambda, ¿no? O algún lambda cualquiera, posiblemente 0. Para algún lambda en R, en este caso que estamos trabajando en los reales, ¿no? Muchas veces también ocupo yo esta abreviación. Si pongo P.A. quiere decir para algún, o para algunos, o para alguna, o el equivalente. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se comportaría la derivada de esto? O sea, porque sabemos quién es T de esto de aquí adentro, ¿no? O sea, T tendría que ser la derivada. Entonces, por otro lado, esto tiene que ser... Si yo derivo lo de arriba, me queda, ¿qué? Me queda 2 veces A2 por X más A1. ¿Sí? Esa es la derivada de X, que sería de F. ¿No? Sí. Y por otro lado, ¿qué pasa con este bicho de acá? Pues me queda lambda A2X cuadrada más lambda A1X más lambda A0. Y yo lo que quiero es que sean iguales estos dos bichos de aquí. Ah, y eso pasa si solo si son iguales coeficiente a coeficiente, ¿no? Exactamente. Ahora, este de acá no tiene... O sea, el coeficiente de x cuadrada aquí es 0. Eso quiere decir ya automáticamente que... ¿Qué cosa? O sea, bueno, si todo esto es igual a 0... Lambda tendría que ser igual a 0. A ver, primer caso, si lambda fuera 0, entonces todo sería 0, ¿no? De este lado. Y eso obligaría, pues, a que tanto A2 como A1 fueran 0 y eso contrario a nuestra elección de polinomio, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Se ve clara esa parte? Ahí no sería que... Ah, sí, está bien. Entonces, lo primero que podemos hacer es descartar que lambda sea igual a 0. Porque si lambda fuera 0, entonces estaríamos contradiciendo la elección de mi polinomio con A1 o A2 distinto de 0. ¿Se ve? Sí. Ahora, en el entendido de que lambda no fuera 0, pues esto obliga a que A2 sea 0 para que cuadre con esto de aquí. ¿Ya vieron? Necesitamos forzosamente... Si lambda no es distinto de 0, entonces A2 es distinto de 0. Para que este producto se anule. Y luego, ¿qué tendríamos? Tendríamos que lambda veces A1 tendría que ser igual a 2 veces A2. ¿Sí? Entonces, a ver, voy a escribirlo por acá arriba. Entonces, primer punto. Lambda es distinto de 0. Segundo punto. Ya tenemos que A2 es igual a 0. ¿No? Y con respecto a A1, lo que podemos decir es que para tener esta igualdad, yo necesito que 2 veces A2 sea igual a lambda veces A1. Entonces voy a escribir eso por acá. 2 veces A2 es igual a lambda veces A1. ¿Y qué otra condición tendríamos? A ver, ya cubrimos esto con esto. Tendría además que A1 tendría que ser igual a lambda veces A0.
¿Sí se ve? Sí. O sea, para que se diera esa igualdad. Entonces estaríamos además que A1 fuera igual a lambda veces A0. Ahora, ¿es posible cumplir con todo eso? Yo diría que sí, ¿no? A sub 2 es igual a 0. Efectivamente. Entonces A sub 1 tiene que ser igual a 0 y también A sub 0, ¿no? Exacto, ¿no? De aquí, ¿dónde estábamos? De aquí se tiene que heredar acá que esto es 0. Sí. Y si sabemos que esto es 0, entonces podemos concluir que A1 es 0. Y sacamos para acá entonces que A0 también tiene que ser 0. Y ya contradice a lo que supusimos, ¿no? Efectivamente, porque pues todos mis coeficientes terminan siendo 0 en ese caso. O sea, si yo supongo que esto es posible, pues llego a una terrible contradicción. ¿Sí queda claro? O sea, vamos a ponerle aquí su signo de exclamación grandote para que se vea. ¿Sí se ve la contradicción? Bueno. Ok. ¿Qué concluimos entonces sobre esta maravillosa transformación lineal llamada derivada? Cada vez se cae un poco más la cámara. Vamos a tratar de empezarla. Esto mejor. ¿Qué concluíamos, pues? Bueno, total que supusimos esto, llegamos a una terrible contradicción. Por lo tanto, los únicos vectores propios de esa derivada son, o sea, necesariamente tienen que tener grado 0, porque acabamos de ver que no pueden tener grado 1 ni grado 2. Eso fue básicamente lo que acabo de borrar del pizarrón. Entonces, dada esta función, la voy a escribir rápidamente otra vez. Entonces, dada esta función que es la derivada, sus únicos vectores propios son los polinomios de grado 0 distintos del 0. Entonces, vamos a escribirlo. Sus únicos vectores propios, o eigenvectores o vectores característicos, como gusten llamarles, son este conjunto a 0, tal que a 0 está en R menos. ¿Sí? Concluimos que esos serán los únicos vectores propios de mi transformación. Y además sabemos que todos esos vectores propios están asociados al mismo valor propio. Entonces podemos decir además que el único y el único valor propio es el 0. ¿Alguna duda con esto? Todo claro como el agua turbia. ¿No sería también otro valor propio el 1 del campo? Bueno, el 1 en R. El 1 en R. A ver, ¿se te ocurre algún vector distinto del 0 que al derivarlo te quede igual? Ah, no, ya, me quedo. Sí, sorry. No, ¿verdad? Porque justamente para que el 1 pudiera ser valor propio necesitaríamos que el vector no cambiara, ¿no? Para que fuera lo mismo que multiplicar por el 1 como un escalar. Y en realidad la derivada no deja fijo, o sea,
al único vector que deja fijo es al mismo vector 0. ¿Sí? O sea, el único polinomio que no se mueve con esta transformación es el polinomio 0. Pero el polinomio 0 por definición no puede ser vector propio. Y no podemos decir que se le asocia un valor propio alguno, porque de hecho cualquier escalar al multiplicarlo por 0, pues te volvería a dar el 0. Entonces cualquier valor propio podría aplicar como, cualquier escalar podría aplicar como un valor propio asociado al 0. Y pues como eso no nos da mucha información, también es de ahí que se restrinja la definición al caso cuando tenemos vectores distintos de 0. ¿Sí? Entonces, ¿sí me creen esto? Ya Sí, todo bien ya. Bien, entonces, ¿cómo vamos de Oye, tiempo? Oye, entonces, siempre que tienes una transformación lineal, digamos que si la dimensión de su núcleo es mayor o igual a 1, o sea, todos los vectores de su núcleo son vectores propios. Muy buena observación. Y así es. De hecho, se puede resumir en la siguiente frase. O sea, si nosotros tenemos un operador lineal, cualquiera, siempre podemos decir que el núcleo de T, podemos decir que B, o ¿cómo decimos esto? A ver, vamos a escribirlo de esta manera. Para todo B en el núcleo de T menos el 0, B es vector propio con valor propio el 0 del campo. Y efectivamente, como lo señalaba su compañero, esto va a aplicar para cualquier operador lineal, siempre que su núcleo sea distinto de 0, es decir, siempre que exista algún B como este. Entonces, esos vectores serán vectores propios y tendremos al 0 como un valor propio asociado a esos mismos vectores. ¿Sí? Disculpa, ¿crees que puedas recordarme qué era el núcleo? Con muchísimo gusto. Son todos los valores en el dominio tal que bajo la transformación se hacen 0, ¿no? Así es. Escrito con la notación usual tendríamos algo así. Serían todos los B's en B en este contexto, tales que T de B igual al 0. Esta es la definición usual de núcleo, ¿no? Ok, gracias. Son todos los vectores que valen 0 bajo la transformación. Se demuestra que el núcleo es un subespacio, se demuestra que, bueno, obviamente el 0 siempre va a estar en el núcleo. Hay una proposición importantísima sobre transformaciones lineales que está relacionada con el núcleo, y es que una transformación lineal va a ser inyectiva si y solo si el núcleo de la transformación es exclusivamente el vector 0. Sí. ¿Sí? Entonces, tal vez en el futuro hagamos mención nuevamente de ese resultado porque es un resultado increíblemente útil cuando trabajamos con cosas que requieren inyectividad. Es más fácil muchas veces demostrar que el núcleo es el 0 a demostrar que la transformación es inyectiva. ¿Va? Pero bueno, este es el núcleo. No sé, espero no haya más dudas al respecto. Y podemos dar esta pequeña proposición, ¿no? Ver que todos los vectores distintos de 0 en el núcleo, en caso de que existan, serán vectores propios. ¿Sí? Pudiera ser que la transformación sea inyectiva, en cuyo caso no tendría vectores distintos de 0 aquí y no podríamos afirmar lo mismo. ¿Va? De hecho, otra forma de decir esto es que, bueno, la proposición que acaba de decir, podríamos decir que todo operador lineal no inyectivo tiene vectores propios, al menos estos, y tiene al menos al 0 como valor propio. ¿Sí?
Me dicen que bien. Perfecto. No sé, ¿alguna otra duda? ¿Sugerencia, comentario? Tengo una duda de la definición. ¿Por qué el cero puede ser? O sea, ¿por qué por definición el cero no puede ser un vector propio? ¿Por qué por definición el cero no puede ser un vector propio? Bueno, voy a borrar ya aquí. Porque sería, pues es un poco trivial porque el cero sería siempre en ese contexto de la definición. O sea, si la única definición fuera que T de B nos diera lo mismo que esto. ¿No? Si aquí en vez de B yo pongo el vector 0, esto se va a cumplir para cualquier escalar lambda. ¿No? O sea, T de 0 vector es igual a lambda por 0, que es igual al 0, para todo lambda en el campo. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de esto? Sí. Ahora, si yo tengo un vector distinto de 0, o sea, si B es distinto del vector 0, y tengo esta misma condición, ¿qué puedo decir sobre este escalar lambda? ¿Pudiera tomar distintos valores? No, porque T es lineal, ¿no? Dicen no porque T es lineal. Exactamente. Aquí en este caso, digamos, esta lambda tendría que ser única, ¿sí? O sea, es más, vamos a ponerle así. Vamos a ponerle lambda 1, ¿no? Y ahora vamos a decir, supongamos que el lambda 2 es distinto de lambda 1 y T de B es igual a lambda 2. Entonces aquí tendríamos, o sea, esta igualdad, pues T de B sigue siendo igual a T de B, entonces podríamos concluir que lambda 1 por B es lo mismo que lambda 2 por B, pero si B no es el 0, esto, pues, contradeciría esto, bueno, contradiría esto de acá. No sé si se ve más o menos por qué. A ver, vamos a verlo. A ver. Nada más quiero hacer un pequeño punto aquí. Entonces, supongamos que efectivamente esto pasa. ¿Sí? Entonces, yo puedo multiplicar. O sea, bueno, de entrada, al pedir a lambda 1 diferente de lambda 2, quiere decir que ninguno de ellos dos puede ser 0, ¿verdad? O sea, tendríamos que lambda 1 es distinto de 0 y también lambda 2 es distinto de 0. Porque si, por ejemplo, lambda 1 fuera 0, entonces esto sería el vector 0. Y eso tendría que ser el vector 0, pero al ser b distinto de 0, eso solo sería posible si nosotros lo multiplicáramos por 0. Y entonces estos dos serían iguales, contradiciendo esta condición de aquí. ¿Sí? Ahora, si ninguno de ellos es 0, yo puedo multiplicar por el inverso multiplicativo de alguno de ellos, como por ejemplo lambda 1. Y entonces, ¿qué concluiríamos? Concluiríamos que esto es igual a el inverso de lambda 1 por lambda 2 por b. Lo cual nos lleva un poco a la situación que teníamos hace rato, ¿se acuerdan? O sea, que por la unicidad del neutro multiplicativo en el campo, ¿no? Esto que implica que el lambda inverso 1 por lambda de esto es igual al 1 del campo. ¿Y cuál es el problema con esto? Que también los inversos multiplicativos son únicos. ¿Sí? Es decir, esto implica que lambda 1 es igual a lambda 2 y otra vez tenemos una contradicción. ¿Sí? O sea, por un lado ocupamos propiedades de unicidad del neutro
y por otro lado ocupamos propiedades de unicidad del inverso multiplicativo para concluir que los dos tendrían que ser iguales y llegar a la contradicción que teníamos. Partiendo desde luego del entendido de que mi vector era distinto de 0. Porque como ya decíamos, si B fuera 0, entonces pues cualquier escalar que tú le pongas aquí se va a dar trivialmente. En cambio, cuando tomamos vectores que no son el vector 0, existe un único valor asociado a ellos que será un valor propio. ¿Sí? Y esto de que podamos asociarles a los vectores propios sus valores propios correspondientes es otra cosa muy útil que vamos a usar más adelante. Vamos a hablar, por ejemplo, de algunos subespacios. No recuerdo bien ahorita la notación que les dábamos, entonces me voy a inventar una, perdónenmela si no es, sí, pues qué chido. Pero, por ejemplo, podríamos pensar, a ver, algo me dicen por acá en el chat. Queda 2 igual a 0, así es igual a 0. Bueno, pero ahí me ponen algo en el chat donde hacen como otro desglose que depende de... Pero ahí creo que lo están tomando como inversos aditivos y en realidad ahorita estamos tomando esos escalares, lo estábamos ocupando más como por su parte multiplicativa. Pero bueno, como les decía, teníamos incluso, no recuerdo si esa era la notación exacta, denmela por buena por lo pronto. Podríamos hablar de esto que serían todos los Bs en Bs, tales que T de B sea exactamente lambda B. ¿No? O sea, podríamos hablar de estos conjuntos asociados a un valor propio particular lambda. O sea, si ya sabemos que nuestra función tiene algún lambda, que es valor propio, entonces podemos pensar en todos los vectores que le corresponden, ¿sí? Y podemos agruparlos de distintas formas y ver cómo se comportan y hacer cosas divertidas también con ellos. Entonces, este es uno de los motivos por los que en la definición pedimos que los vectores sean distintos de 0, porque si no, por un lado, o sea, tendríamos siempre ese caso trivial cuando pues, el 0 está asociado a todos los valores propios, y entonces siempre cualquier escalar del campo le llamaríamos valor propio y pues no sería correcto porque, como ya vimos, también hay veces en las que no hay ningún valor propio, ¿no? Y pues, ¿qué se le va a hacer? Bueno, no sé si vimos ese ejemplo. Y si no, no sé si ya no tendríamos tiempo de verlo. De todos modos, ya son las 5. Así que, a ver, no sé, ¿preguntas? Yo iba a decir que ayer el profesor como que nos fue explicando de la parte de diagonalización que lo que queremos hacer es básicamente tener un conjunto con vectores propios para construir su matriz asociada y te quede diagonalizada, ¿no? Y justo si tienes un 0, un vector 0, ya esa base no va a ser base, ¿no? Porque cualquier conjunto que tenga el vector 0 ya es linealmente dependiente, ¿no? Exactamente. Ese sería otro problema que tendríamos si consideráramos nosotros al 0 como un vector propio. Y sí, eso es algo que vamos a ver más a profundidad en las clases venideras. Ahorita digo, ya termino oficialmente la clase, ya quienes quieran esto como un plus, les puedo comentar, o quienes quieran verlo después ahí en el video de YouTube. Efectivamente, ¿se acuerdan que teníamos este dichoso asunto de que si yo tengo una transformación que va de B en B, lo que yo quiero es una base beta de B, base, tal que cuando yo considere la matriz asociada a T respecto a esa base, sea diagonal. ¿Recuerdan que esta era una de nuestras grandes preguntas? Ahora, un pequeño spoiler sobre la respuesta es que si dicha base existe, esta base debe de estar formada por vectores propios. ¿Sí?
Entonces, ese es un pequeño spoiler y es uno de los motivos por los que nos vamos a concentrar un poquito en estos bichos que son los vectores y valores propios, porque gracias a ellos vamos a poder encontrar más fácilmente las bases que me van a hacer la magia de diagonalizar las matrices. ¿Sí? Y sí, así es, este es un pequeño adelanto de este asunto. La base que estamos buscando va a tener que estar formada por vectores propios en la transformación. Y bueno, ya hablaremos más a detalle de eso en las siguientes clases. Ahorita es nada más para que se lo lleven a reflexionar con la almohada o mientras ven alguna serie o lo que sea que hagan. Bueno, pues si no hay más dudas, sugerencias, comentarios, hasta aquí le dejamos y nos vemos el jueves. Ahora espero no tardarme tanto en subir el video, espero prepararlo al ratito. De la clase. Así que pásenla bonito. Estamos viendo. Sale, Vale, Rodrigo, Rodrigo, nos muchas vemos. gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Hasta luego. Adiós.